Aquí pongo un ejemplo con una situación interesante. Asimismo, nosotros podemos verificar que si encierro en un recuadro el problema, lo primero que está ocurriendo en forma general es una división, ¿no es cierto? Es una fracción. Pero habíamos dicho que para poder resolver tenemos que ir desmenuzando, ¿no es cierto? Ir de lo más pequeño a lo más grande. Y lo más pequeño sería en este caso resolver primero el numerador, ¿sí? Y luego el denominador. Pero quiero que analicemos que el numerador tenemos notaciones científicas, pero sumas y restas, ¿no es cierto? Y eso fue lo primero que aprendimos nosotros al iniciar las operaciones de notación científica. ¿Qué hacíamos cuando teníamos sumas y restas de en notación científica? Teníamos que igualar los exponentes, caso contrario, los exponentes de las potencias de 10, ¿no es cierto? Caso contrario, era imposible poder sumar o restar o realizar la operación. Pero yo les había dado un consejo que cuando yo tengo varios exponentes, recuerden, yo puedo poner el exponente que yo quiera. A cada expresión la puedo poner en la potencia de 10 que yo desee. Pero aquí habíamos dicho que tendremos que centrarnos en los exponentes que ya tenemos, 3, 2 y 4. Entonces, vamos a utilizar esos exponentes para poder hacer la transformación, pero como consejo les había dicho que tenemos que centrarnos en el exponente más pequeño, que en este caso sería ¿cuál? El cuadrado, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer que todos queden al cuadrado. Recuerden, si yo recorría a la izquierda se iba sumando los exponentes, si recorría a la derecha se iba ¿qué? Restando los exponentes. Entonces bajo ese principio, el 10 al cubo que tengo en el 2 por 10 al cubo, para que me quede 10 al cuadrado debería restarle 1, ¿no es cierto? Eso significa que la coma debe recorrerle un espacio a la derecha. Y al recorrer un espacio a la derecha, como tengo el 2 y no aparece la coma, asumo que la coma está ahí. Entonces para recorrer un espacio debería aumentar un 0 y por eso es lo que me queda aquí 20. Pero al recorrer ese espacio hacia la derecha, el 3 se resta y me queda 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la expresión escrita con 10 al cuadrado. El 50 por 10 al cuadrado no es necesario transformarlo porque ya está como 10 al cuadrado. El 0,60 por 10 a la cuarta tengo que ponerlo al cuadrado, pero para ponerlo al cuadrado la coma debe recorrerse dos espacios hacia dónde, hacia la derecha para que el 4 se reste 2. Entonces al recorrer dos espacios a la derecha me queda ¿cuánto? 60, ¿no es cierto? Pero como recorrí dos espacios a la derecha, el 10 a la cuarta, ¿qué pasa? Se resta 2 y me queda 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí todos los términos expresados en potencias con el mismo exponente, que es lo que yo necesito. Ya, eso dejémoslo para el siguiente paso y ahora resolvamos el denominador. En el denominador hay una multiplicación, entonces 2 por 5, ¿cuánto me da? Sí, en este caso 2 por 5 me daría 10, ¿no es cierto? Bueno, aquí parece que, bueno, un pequeño error. He puesto 2 y acá está 4. Hagámosle el pequeño... perdón. Aquí hay algo que necesito que quede claro. Me estoy adelantando. Ustedes concéntrense en este término, ¿sí? En este término que estoy encerrando aquí. Sino que esa es una potencia, está elevada al cuadrado primero. Yo no puedo multiplicar sin desarrollar primero la potencia. Entonces por eso 2 al cuadrado me queda 4 y 10 a la quinta elevado al cuadrado, ¿qué pasa? Se multiplica los exponentes, propiedad de las potencias. 5 por 2, 10 y me queda 10 a la 10, ¿no es cierto? Y el otro término que tenemos acá, que sería 5 por 10 a la menos 18, está escrito aquí, ¿no es cierto? Ya. Primero, antes de multiplicar, no olvidemos, si yo tengo potencias, primero debo resolver las potencias y luego multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, por favor, eso que quede muy claro. Ahora, vamos primero al numerador. Como ya logré que las potencias de 10 queden iguales, yo puedo hallar lo que les había dicho que se llama factor común, es decir, separar el factor común. ¿Y el factor común cuál es? 10 al cuadrado, lo separo. Entonces debo escribir 20 menos 50 más 60 por el 10 al cuadrado, que es el factor común que lo estoy separando, ¿no es cierto? Y ahora sí multiplicar al denominador, que sería 4 por 5, me daría 20, ¿sí? Y 10 a la 10 por 10 a la menos 18, se suman los exponentes. Si al 10 le sumo menos 18, me queda 10 a la menos 8. Tenemos hasta ahí el ejercicio desarrollado, ¿sí? En la tercera parte. Vamos ahora sí a seguir desarrollando. Nos falta resolver el numerador, donde tenemos 20 menos 50 más 60. Si yo resuelvo esa operación, me quedaría ¿cuánto? 30, ¿no es cierto? Y el factor común, que es 10 al cuadrado. En la parte inferior no hay nada que hacer, me queda lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Ya tenemos hasta ahí desarrollado el ejercicio, pero voy a encerrar en un recuadro, hasta ahí tenemos, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos que desarrollar. Ya está arriba todo desarrollado, abajo tampoco no hay nada más que hacer. Entonces nos toca hacer ahora, ¿qué? Una división. Y dividir el 30 para el 20. Y si dividimos el 30 para el 20, jóvenes, obtengo ¿cuánto? 1,5. Y en la división acuérdense que los exponentes se restan. Al 2 le resto el menos 8. Esto lo tenemos aquí. ¿Ya?
Acuérdense, en una división los exponentes de potencias de igual base se restan. La base se mantiene y los exponentes se restan. Entonces al final me quedaría, recuerden, hay que eliminar el paréntesis que está en el exponente. Menos por menos me da más 8. Entonces obtengo esta expresión que está aquí. 1,5 por 10 a la 2 más 8. Pero 2 más 8 es 10, entonces me queda 1,5 por 10 a la 10. Esa vendría a ser la respuesta ya en su mínima expresión, porque el número está entre el 1 y el 10. Debe ser un número mayor a 1 y menor a 10, acuérdense. Entonces, eso es el proceso en sí que debemos desarrollar. Para que quede claro, por favor, y terminar ya con la idea de este tema, es no olvidarnos, por favor, que cuando nosotros operamos, tenemos que ir de lo más pequeño a lo más grande. Y cuando tengo multiplicaciones y potencias, como les había dicho aquí, primero desarrollo la potencia y luego realizo la multiplicación. No olvidar eso, por favor. Y espero que hasta este punto de los videos que hemos llegado, esté todo claro para que no tengan ningún inconveniente, sea cual sea el problema que se les presente dentro de notación científica. Gracias por la atención. Hasta luego.